Según Marcos capítulo 16, texto 15 y 16. Mientras nos ubicamos en la lectura, les doy la bienvenida a todos ustedes a la casa del Señor, a hermanos que nos visitan de otros lugares. Por ahí vemos hermanos que nos visitan, bienvenidos. Hermanos de Dos Quebradas, bienvenidos. Y muy especialmente a los amigos. Recuerden que terminado el mensaje siguen todavía anuncios y oración, seguramente por cumpleañeros. Y también todos los padres que han traído sus niños, recuerden que hoy ellos van a almorzar aquí, para que no se los lleven, sino que esperen la programación que tienen los niños. Ya tenemos entonces el primer texto que está en el Evangelio según Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estén cómodos, hermanos, hermanas. Saludamos también a las personas que se conectaron también a la distancia con nosotros. Entre ellos está mi suegra y muchos otros hermanos que hoy queremos saludarles y también agradecerles por estar con nosotros. Muy bien, hoy voy a hablarles de una doctrina pentecostal, y es la doctrina del bautismo. Y cuando les digo que es una doctrina pentecostal, por ende también es una doctrina de la Biblia, porque la iglesia no tiene doctrinas, cualquier doctrina, sino las doctrinas de la Biblia. Esa para mí es una especialidad de la iglesia pentecostal, que todas sus doctrinas están fundamentadas en la Biblia. Amén. Entonces, ¿de qué doctrinas que vamos a hablar en el día de hoy? De la doctrina del bautismo. Amén. Que no nos pase lo que le pasó al hermano Nelson con el celular. Amén. Y que estemos muy atentos a la palabra del Señor, porque cada día necesitamos aprender y recordar lo que enseña la Biblia. Hoy tenemos también aquí en medio nuestro dos hermanos candidatos al bautismo. Ya están recibiendo la doctrina, ya están avanzados, y hoy les dije no se pierdan el día de hoy, porque este va a ser un tema doctrinal. Entonces de una vez van a recibir el tema de doctrina. Y a los amigos que están con nosotros, hoy también pueden recibir ustedes un tema doctrinal, que es el tema del bautismo. Cuando hablamos del bautismo nos damos cuenta que en el mundo entero y aún en nuestro país colombiano existen varios tipos de bautismo. ¿Sí sabían ustedes? ¿No se escucha muy bien o yo soy el que no los escucho? Sí se escucha, ¿cierto? Amén. ¿Conocen ustedes algo otros tipos de bautismos que existen en Colombia o en el mundo? Algunos los conocen tanto que ya son hasta bautizados en esos mismos bautismos. O si no, pregúntele al papá, a la mamá, cómo fue que lo bautizaron y cuántos días tenía, y se da cuenta que sí hay bautismos en Colombia. Y hablando algún día con un líder, le pregunté al líder que su bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y comenzamos a hablar del bautismo, y le dije: bueno, antes de todo dígame
si el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo nuestro, es bueno o no es bueno, antes de que empecemos a hablar. Y me dijo, claro que el bautismo de ustedes es bueno y es bíblico. Y me dijo, pero el de nosotros también. Y entonces, así podemos decir, el mío es bueno y el otro también, y el de allí también. Pero más bien preguntémosle a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Los lectores, un Señor, una fe, ¿y cuántos bautismos? Y un bautismo. Entonces yo le dije, si la Biblia habla de uno, sea el mío o el suyo, está mal, alguno de los dos está mal. Pero la Biblia no tiene muchos bautismos, solo un bautismo. Entonces, existen hoy variedad de bautismos en el mundo e incluso, no sé si ustedes sabían, que también hay gente que se bautiza por los muertos. Y eso lo dijo Pablo a los Corintios y dice, entonces, ¿qué harán aquellos que se bautizan por los muertos? Y uno dice, no, eso fue por allá en Corinto, eso fue por allá en Roma o en Medio Oriente, no sé. No, pero ¿cómo les parece que aquí en Santa Rosa, aquí en Pereira, hay doctrinas donde la gente se bautiza por los muertos? Y ahí nos vamos dando cuenta que sí existen muchos tipos de bautismos. Y estaba preguntándole yo a alguien, bueno, ¿y cómo es que una persona se bautiza por los muertos? Y entonces me dijo, vea, por ejemplo, una persona se entrega al Señor y allá en la iglesia donde practican ese bautismo, les enseñan la doctrina del bautismo por los muertos y los concientizan y dicen, listo, mi abuelo que fue hasta brujo, ¿por qué no me voy a bautizarme por mi abuelo? ¿Y para qué? Para salvar a mi abuelo, para que mi abuelo se salve después de que hace ya más de 46 años se murió, pero para que se salve. Y yo no sé si ustedes estarían dispuestos a comer cuento y hacerse bautizar. Pero mire, todos esos tipos de bautismos existen. Existe el bautismo politeísta, que es cuando uno cree en más de un solo Dios. Entonces sí se dan cuenta todo lo que existe. Y qué hermosa oportunidad que Dios nos da hoy de compartir con todos nuestros hermanos para recordarles, y con los amigos para concientizarlos que hay un solo bautismo. Amén. Y que ese bautismo es el bautismo bíblico. Oiga, bíblico. Es que aquí no hablamos de otra cosa sino de lo que enseña la Biblia. A los amigos les decimos aquí, todo lo que se hace se lo mostramos por la Biblia. Si colectamos una ofrenda, le mostramos por la Biblia que sí se colectan ofrendas. Si tenemos un alfolí donde algunos hermanos depositan diezmos, es porque la Biblia nos habla de eso. Si ustedes ven las hermanas con unos vestidos decorosos, es porque la Biblia nos habla de eso. Entonces, nuestro bautismo tiene que ser bíblico. Amén. ¿Si es así o no es así? Gloria a Dios. Y qué bonito y qué agradable para nosotros poder decir que somos bautizados. ¿Cómo es que fuimos bautizados, hermanos? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados así? Amén. Vea qué bonito eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos se sienten contentos de haber sido bautizados así? Amén, gloria a Dios. Apláudalo a Él con mucha alegría, hermano. Por allá me encontré
una pareja y me dijo, nosotros también fuimos pentecostales. Y ahora estamos yendo a otra iglesia y allí pues nos profetizan. Y bueno, y le dije, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual dejaron de ser pentecostales? Y me presentó algunas razones, más bien como económicas. Y me puse a hablar con ellos y les dije, ¿y ustedes fueron bautizados en el nombre de Jesucristo? Y me dijeron, sí. Y se volvieron a hacer bautizar allá. Y me dijo, ¿cómo le parece que nos hicimos bautizar otra vez ya en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y bueno, y él mismo me dijo, pero hermano, la verdad, el bautismo en el nombre de Jesucristo, ese fue el que yo sentí el perdón de pecados en mi cuerpo, en mi ser, pero el otro yo no sentí nada. Así me dijo el hombre, aquel que había cambiado de doctrina, porque siempre hay quien quiere cambiar de doctrina. Pero nosotros entonces nos sentimos contentos, orgullosos de poder ser bautizados como fueron bautizados los apóstoles. Amén. Y como bautizaron los apóstoles. Amén. La Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2 y el texto 20, dice, fundamentado sobre el fundamento de ¿quiénes? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que como bautizaron los apóstoles, así también bautizamos nosotros, porque estamos fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque la principal piedra del ángulo es Jesucristo. O sea que estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces hoy he decidido hablarles de todo lo que tiene que ver con el verdadero bautismo. Vamos a mirar cuáles son esas cosas que tiene que ver con el verdadero bautismo. Vamos a mirar entonces a ver cuáles son esas cosas. Y dice, tenemos que mirar, lo primero es el bautismo simbólico. Vamos a hablar del bautismo y nos toca empezar hablando del bautismo simbólico del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel tuvo un bautismo simbólico. Cuando Israel salió de Egipto y andaron por el desierto e iban de camino para entrar a la tierra prometida, tuvieron que pasar por el mar. Tuvieron que cruzar el mar. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 10 y el texto número 2. Miren bien lo que dice este texto para que nos demos cuenta que hay un bautismo simbólico del pueblo de Israel. Primero los Corintios 10, 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Todos en Moisés fueron bautizados. ¿En qué? En la nube y en el mar. Oigan eso. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ustedes han leído el cruce por allá en el Éxodo, el cruce del Mar Rojo. Amén. Y cierto que Moisés en ninguna parte dijo, venga, paremos aquí, que los voy a bautizar. En ninguna parte dijo eso. Los voy a bautizar aquí en el mar. Pero Pablo, después de muchos años, después de algunos siglos después, dice, y todos, oiga, y todos en Moisés fueron entonces bautizados. ¿De qué manera? En la nube y en la mar. ¿Y sabe qué dice el mismo texto en otra versión? Es seguramente la Nueva Traducción Viviente. Dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y el mar como seguidores de Moisés.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Mire, lo que pasó allí es que Dios sacó a Israel de Egipto y les nombró un líder. Y ese líder era Moisés. ¿Y qué hizo Dios con ese líder? Lo que hizo fue que el pueblo de Israel estuviera comprometido con ese líder. Y por eso dice, y todos ellos fueron bautizados en la nube y el mar. O sea que no fueron bautizados en el nombre de Jehová, no fueron bautizados en el nombre de Jesús, sino que lo que recibieron allí fue lo que hicieron fue anexarse al liderazgo de Moisés. Y de ahí en adelante entonces dice que ellos se bautizaron en la nube y en el mar como seguidores ¿de quién? De Moisés. De ahí en adelante se convirtieron tan fieles seguidores de Moisés que ustedes saben que todavía el pueblo de Israel no quieren aceptar el evangelio de Cristo porque todavía están sujetos a Moisés, seguidores fieles a Moisés. Entonces, ¿qué significa el bautismo para nosotros hoy? ¿Ustedes en qué se hicieron bautizar? ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Y quedamos cómo? Adheridos, vea. ¿A quién? A Jesús. Nos convertimos en seguidores ¿de quién? Ya no de Moisés, sino de Jesucristo. Y mire qué bonito eso. Ustedes miran personas que andan en las calles y hay un partido en ese día y ustedes lo miran orgullosos con su camiseta. ¿Cierto que sí? Y uno ve al uno y al otro y entonces le digo yo a mi esposa o ella me dice a mí, ¿será que va a jugar hoy el Deportivo Pereira? ¿Y por qué? Porque están la gente con la camiseta. Y cuando juega Colombia, hasta los mismos creyentes se colocan la camisa como una identificación ¿de qué? De que son hinchas de ese equipo. ¿Y no les parece a ustedes que nosotros también hicimos ya eso? Amén, ¿sí me están escuchando, hermanos? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo, ¿estáis qué? Revestidos. Amén, ¿de qué estamos revestidos? De Cristo. Amén, entonces el día que nosotros nos hicimos bautizar, lo hicimos públicamente. Amén, el último bautismo que hicimos fue nuestro hermano Harold, por aquí está. Y él estaba ese día muy feliz. Feliz, yo lo veía, algunos hermanos lo vimos. Y uno dice, ¿se ganaría la lotería o qué? ¿Pero por qué? Hermano, usted que está feliz. Y muchos de los que están bautizados ya fuimos felices al bautismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a estar feliz que lo metan allá al agua? No, no es tanto eso. Es que de ahí en adelante no solo los pecados quedaron sepultados en el fondo de la mar, sino que queda revestido de Cristo y queda adherido ¿a quién? A Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apláudalo con mucha alegría, hermano. Esto es una grande bendición. Amén. Y eso hubo un poco de gente ahí. Había mucha gente en el bautismo del hermano Harold. ¿Y qué hace una persona bautizándose públicamente? Lo que está es declarando públicamente que está renunciando al mundo y al pecado. Y que se convierte en un seguidor de Cristo. Amén. Oiga, públicamente nos colocamos la camiseta. Y no solo la camiseta, sino todo el vestido completo de Cristo. Amén. Y entonces decimos, somos seguidores de Cristo. Públicamente, y no nos avergonzamos de decir que somos hijos del Señor, que somos discípulos del Señor.
Señor, que somos evangélicos. ¿Y por qué? Hermano, es que ni siquiera lo podemos ocultar. Ni siquiera. Guarde usted la Biblia para que no lo vean con la Biblia en la mano. Guarde la Biblia y ande sin Biblia y verá que la gente lo identifica. Usted como que parece que usted es como evangélico. Ustedes no recuerdan a Pedro, que también como que guardó la Biblia cuando prendieron al Señor y se lo llevaron para ser crucificado. ¿Y qué ocurrió con Pedro? La Biblia dice que todos quedaron esparcidos, pero Pedro seguía al Señor de lejos. Y logró meterse al patio y logró infiltrarse y calentarse allá. Y llevaba Biblia en la mano. Estaba hablando del evangelio. Nada, estaba, vean, calladito. Que no se den cuenta que yo también soy un evangélico, porque así como prendieron a mi maestro, también me pueden matar. Yo me imagino a Pedro con miedo y no había nada que lo identificara físicamente, pero se le acerca una mujer y le dice: oiga, parece que tú eres también de ellos. Y él con miedo dijo: no, yo no lo conozco, yo no sé quién será. ¿Y qué le dijo esa mujer? Es que tu forma de ser te delata, tu forma de hablar. ¿Y eso por qué? Porque es que el día que nos adherimos a Cristo y nos revestimos de Cristo, es nuestra forma de actuar, de andar, de vivir. Amén, esa forma ya nos identifica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces hay un bautismo simbólico y el pueblo de Israel quedó adherido a Moisés. Y de ahí para adelante la gente hacía lo que Moisés les decía. Se convirtieron en seguidores de Moisés. Y hoy a todos los presentes y a los amigos les estamos diciendo: el día que los bauticemos en el nombre de Jesucristo, desde ese día ustedes también se convertirán en unos seguidores fieles de Jesucristo el Señor. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora miramos lo siguiente, lo segundo que tiene que ver con todo, lo que tiene que ver con el bautismo. Y lo segundo que vamos a ver es qué significa ser bautizado. Podemos sacar una cantidad de cosas importantes, pero vamos a hablar de un texto, dos textos solamente, Romanos 6. Vamos a mirar si nos lo proyectan, Romanos 6, 3 y 4, para que miremos el significado del bautismo. Tengan en cuenta, la primera parte es el bautismo simbólico del pueblo de Israel, y que simbólicamente nosotros hoy somos seguidores de Cristo. Lo segundo, entonces, el significado del bautismo. Antes de leer los dos textos, el 3 y el 4, les digo qué significa. El bautismo significa tres cosas. Primera, significa muerte. Muerte. Segundo, significa sepultura. Y tercero, significa resurrección. Amén. Entonces, cuando llevamos las primeras dos, entonces ya, si no entendemos muy bien, amigo, ¿quiere bautizarse? Significa muerte. No, gracias. Significa sepultura. No, gracias. No, pero vamos a explicarle para que no nos diga no gracias, sino más bien que pregunte: bueno, ¿y cuándo me pueden bautizar? Gloria a Dios. Entonces significa muerte, sepultura y ¿qué más? Y resurrección. En estos dos textos están las tres cosas y vamos a explicarlas una a una. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en qué? ¿Se dan cuenta que no es en otra cosa? Ese es el bautismo de la iglesia, en Cristo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte
Ahí llevamos lo primero, ¿cierto? Muerte. Ahora lo segundo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí llevamos lo segundo, muerte. Pero miremos lo tercero, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué? En vida nueva. Amén. Los hermanos, muchos hermanos saben esto de memoria. Así que, hermanos, para muchos de ustedes es una repetición. Pero tengan en cuenta que hay gente nueva y que hay amigos. Y que es importante explicarles estas tres cosas. Amén. ¿Qué significa el bautismo? Significa muerte. Muerte, oigan esto. Cuando hablamos de la muerte, no nos gusta. Pero cuando hablamos de la muerte en la Biblia, nos damos cuenta que hay una muerte que sí nos conviene. Amén. No es que el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos resucitados ya. Oigan esto. Nosotros fuimos resucitados. ¿Y de qué? De nuestra vana manera de vivir. Está la muerte física, está la muerte espiritual y está la muerte segunda, pero también está muertos al pecado, que así titula el capítulo 6 de Romanos, muertos al pecado. Ahora entonces, cuando una persona se muere físicamente, se murió fulano de tal, ¿va a ir al velorio? Sí, claro, yo voy a ver si saco un ratico. Y luego pregunta uno, ¿y cuándo es el entierro? Venga, pero ¿por qué está preguntando ya? Claro, si se murió, ¿qué sigue después de que se murió? Enterrar. Entonces miremos, ¿qué tipo de muerte es esta? Esto es muertos al pecado. Esto no es muertos para otra cosa, sino muertos al pecado. Y qué bendición que el Señor está invitando a todas las personas para que muramos al pecado. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Bueno, pero ¿qué significa esto? Significa que nos tenemos que morir. ¿Para qué? Para el mundo. ¿Para qué más? Para el pecado. Amén. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay que morir. Cuando uno se bautiza es porque está muerto. Oigan eso. Pero ¿muerto para qué? Muerto para el mundo. Muerto para pecar. Si algún hermano, algún amigo me dice ahora terminado el culto, pastor, entonces bautíceme. Bautíceme, pastor. Yo tengo como 3 mujeres por ahí, pero ahora despacho 2 y me quedo con una. Y yo me emborrachaba cada 8 días, pero me voy a emborrachar cada mes. ¿No creen que todavía está vivo? Todavía está vivo. Yo salí a atracar por ahí cada 8 días, pero voy a hacerlo nomás cada mes. Está vivo. Está vivo todavía. ¿Vivo para qué? Para el pecado, para el mundo. Entonces, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Dios para adherirnos a Él? Que muramos. Oiga, muertos total para el mundo. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de los que se van a hacer bautizar. Muérase para el mundo. ¿Y cómo es eso? Que ya no le interesen las cosas del mundo, que ahora lo que le interesa es las cosas de Dios, que antes vivió para el pecado y para el mundo, pero que ahora en la nueva vida en Cristo se va a dedicar a vivir para el Señor. Y aquí conmigo hay como más de 100 que ya hicimos eso. Amén. Que ya lo hicimos. Y cuántas cosas se hacían en el mundo. Ustedes recuerdan, hermanos.
Amén. Y el pastor llegó y les obligó: no puede emborracharse, no puede mentir, no puede robar. ¿Sí fue así? ¿El pastor les prohibió rotundamente? ¿O qué fue lo que pasó? ¿O ustedes entendieron que para adherirnos al Señor necesitamos morir? Para ir al cielo necesitamos morir, para el pecado y para el mundo. Gloria a Dios. Y cuando ya la persona está muerta, ¿qué les dije ahorita que sigue? Hay que enterrarlo. Y el dicho es que el muerto pide el entierro. Y yo no he llegado a ver el muerto que se levante a decir: bueno, ¿y a qué hora me van a enterrar? Pero sí me tocó un día ir a hacer una ceremonia fúnebre en una casa, que cuando yo llegué no había nadie adentro, sino todos en la calle. Nadie adentro. Solo estaba el muerto allá adentro. Y bueno, ¿y qué pasó? Ay, pastor, no podemos entrar por el olor. Les tocó esperar varios días mientras llegaba la familia de otro país. Y luego que hicimos la ceremonia afuera en la calle y salimos detrás del carro fúnebre, yo en una moto, y no aguantaba ni el olor en la calle. Se dan cuenta que el mismo muerto sí pide el entierro. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando una persona se muere al pecado, él mismo está diciendo: bueno, yo ahora necesito hacerme bautizar. Y eso es lo que sigue aquí, y es sepultura. Entonces dice: porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo. O sea que cuando ya estamos totalmente muertos, ¿a dónde nos van a meter? En un bautismo que también tiene que ver con lo simbólico, y es que el agua lo va a cubrir todo. Amén. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice: es que vuestros pecados fueron sepultados. ¿Dónde? En el fondo del mar. Amén. Entonces en agua hay que simbólicamente meterlo allá. ¿Y cómo les parece, hermanos, que esto no es una charla, esto no es algo ritual que hace la iglesia y ya? A mí me trajeron una foto en Cali bautizaron a una persona en una piscina bautismal, y cuando lo metieron y lo estaban sacando, alguien dijo: la fotico, y de una vez la fotico. Y yo vi la foto, que a todos los lados donde subía el hermano que estaban bautizando, se veían calaveras. Y eso no es como una figurita que trataba de ser, no, eran varias como calaveras que se veían. Y uno dice: pero ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que el Señor nos está mostrando que el bautismo es una realidad, que cuando la persona se bautiza, todos sus pecados quedan sepultados en el fondo de la mar. Amén. Y por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor se merece todo aplauso. Amén, amén. Pero bueno, metamos aquí una cuñita. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan que vamos a ir a sepultar a alguien que ya dijo que estaba muerto? Ya dijo: yo estoy muerto, por favor, métame ya a la sepultura. Listo, vamos a meter la persona. ¿Y cómo les parece que yendo para el cementerio, pues alce la tapa y diga: hay un cigarrillito por ahí? ¿Qué pasó con este? Una cervecita. ¿Qué pasó? ¿Seguimos con él para el entierro al cementerio? ¿O qué? ¿Qué pasa? Está vivo. Está vivo. Y vivo no lo podemos sepultar.
Si se dan cuenta, hay que morir para el mundo. Hay que morir para el mundo para poderlo sepultar. Gloria a Dios. Y lo tercero entonces de esta segunda parte en que vamos es que el bautismo significa resurrección. Amén. Gloria a Dios. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también los bautizados, oiga, andemos en ¿qué? En vida nueva. Cuando uno se entrega al Evangelio, se arrepiente, se bautiza, es para vivir una vida nueva. Amén. Así la gente diga, ay, se embobó, se enloqueció, le lavaron el cerebro y tantas cosas que digan, pero no, a nosotros lo que nos interesa es vivir en una vida nueva con Cristo Jesús, y la vida nueva es una vida agradable. Gloria a Dios. Ya llevamos dos cosas, el bautismo simbólico y el significado del bautismo. Ahora miremos la tercera parte de este tema, y es cómo debemos ser bautizados. ¿Cómo debemos ser bautizados? Si se dan cuenta que hay muchas ideas en el mundo, muchas ideas. Por ejemplo, ¿conocen ustedes el bautismo donde solamente les tiraron un poquito de agua? No sé si en la cabeza o dónde, pero ese es un tipo de bautismo. ¿Cierto que sí? ¿Y cómo les parece que el niño, el bebé de 1 mes, de 2 meses, tenía algunas cosas que recalcar aquí? Uno, él no sabía que lo iban a bautizar. No sabía. Y 2, no tenía pecado. Porque el patriarca Job dice, ¿y qué inocente se ha condenado? ¿Y cuáles son los inocentes? No son los niños. Entonces mire, 2 cosas que hay que notar de este bautismo. Uno, no sé si ustedes escucharon por allá una canción protesta de un cantante de música en el mundo, y dice, me bautizaron cuando tenía, yo no sé si fue 2 meses, y a mí no me avisaron. Ajá. Ahora miremos, esa es una cosa que hay que tener en cuenta, y el bautismo es para perdón. ¿Cuántos pecados tiene el bebé de 2 meses? ¿Cuántas mujeres tiene ese muchacho? No tiene pecado. No tiene. Hermano, qué bueno poder entender la Biblia como es. Miren ustedes entonces cómo debemos de ser bautizados. Hechos 2:38, que es la fórmula bautismal de los apóstoles y la fórmula bautismal de esta iglesia. Amén. Amén. No se me vayan a dormir, hermanos. No hay como tinto para repartirle a todos, para que no se me vayan a dormir, porque esto es muy importante, ¿no? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué no le sacamos unas cuantas cosas a este texto? Saquémosle lo primero. Pedro, ¿qué fue lo que les dijo? Lo primero que les dijo fue, bautícese cada uno. Amén. Bautícese cada uno. Y por ahí resultó ya una religión interpretando este texto, diciendo, yo no me dejo bautizar de ningún pastor. No es que aquí dice la Biblia que cada uno. Yo voy a bajar al río San Eugenio, o aquí a la quebradita o el de Maluco de aquí arriba, y me voy a
Y me voy a meter porque la Biblia dice, bautícese cada uno. ¿Será que sí lo podemos entender así? ¿Por qué no? Vamos a hablar por qué no se puede entender así. Porque Jesús se hizo bautizar para darnos ejemplo. Amén. Y Jesús se fue al Jordán. ¿Y qué dijo Jesús? Como el bautismo es cada uno, miren para que aprendan cómo me voy a bautizar, vea. No, él le dijo a Juan, bautíceme. Amén. Y Juan dijo, no, yo no lo bautizo, pero como si Juan lo considera mayor que él, pero le dice, bautíceme. No quería. Y Jesús le dijo, bautíceme para que cumplamos toda justicia. ¿Y quién bautizó a Jesús? Juan. Amén. ¿Cuántos pecados tenía Jesús? Ni uno. ¿Para qué se hizo bautizar? Para enseñarnos cómo debe de ser el bautismo. Y Jesús fue sumergido en las aguas por Juan. ¿Ustedes fueron sumergidos en las aguas por algún pastor? Vamos bien. Amén. Porque por allá resultó otro que el bautismo puede ser con polvo. O sea que se coge tierra, polvo y se le tira y queda bautizado. Y pueden resultar de aquí en adelante miles de bautismos. Pero a nosotros no nos importa que resulte. Lo que nos importa es lo que dice la Biblia. Amén. Es lo que dice la Biblia. Y dice entonces, bautícese cada uno. Lo segundo que dice el texto es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿En qué fueron bautizados ustedes? Con todo el respeto de los amigos, de todas las personas, pero si hay alguno que no está bautizado en el nombre de Jesucristo, tenemos que aconsejarle hoy, bautícese. Si recuerdan el primer texto que leímos, comenzando, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y el que no, será condenado. ¿Quién fue el que dijo eso? Jesús. Amén. Entonces el bautismo debe de ser en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué en el nombre de Jesús? El bautismo es en el nombre de Jesús porque cuando nosotros declaramos públicamente que vamos a ser seguidores, ¿cómo voy a hacerme yo bautizar en otra cosa para declararme seguidor de Jesús? No, yo me bautizo es en el nombre de Él. Amén. Y de esa manera me declaro seguidor de Él. ¿Saben ustedes que los israelitas, ellos seguían a algún rabino en Israel y se hacían bautizar por él, declarando, me gustan sus enseñanzas y me convierto en seguidor de él? Pues nosotros ya le dijimos al Señor, me gustan sus enseñanzas, me someto a sus enseñanzas y me voy a convertir en seguidor tuyo. Amén. Entonces, ¿en qué es el bautismo? En el nombre de Jesús. ¿Sí sabían ustedes, hermanos y amigos, que Juan vino bautizando? Y todos los que se bautizaron en el nombre, o en el bautismo mejor, de Juan, tuvieron que ser bautizados después en el nombre de Jesucristo. Amén. Y eso lo encontramos por allá en Hechos 19, por ahí. Dice que después de que Pablo recorrió las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué respondieron? Nosotros ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y de una Pablo les dijo, ¿y en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, ya, Juan ciertamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Y esto es en quién? En Jesús el Cristo. Y eran bautizados en el de Juan.
Pero ¿qué dice ahí la Biblia? Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque es que hay personas que nos llegan y dicen, pastor, pero es que yo ya tengo hasta 2 bautismos. Mire, cuando nací me bautizaron y luego me llevaron a una iglesia y me bautizaron también, y ahora usted dice que me toca el tercero. Bueno, y si es el cuarto o el quinto, si no es el verdadero, si lleva 5 o 6, si no es el verdadero, no es bautizado como dice la Biblia. Amén. La Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo, pero el verdadero. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Volvamos entonces al texto. Primero, bautícese cada uno. Segundo, en el nombre de Jesús. Tercero, ¿para qué? ¿Para qué nos bautizamos nosotros? Para el perdón de los pecados. Amén. Hermanos y amigos y todos los que nos oyen, pueden herir sentimientos de muchas personas, pero quiero decirles, una persona bautizada en 3 títulos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué nombre le han invocado? ¿Qué nombre le han invocado? ¿Y qué dice Hechos 10:43? Dice, y de este dan testimonio, ¿de quién? De Cristo. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. Si alguien está bautizado, así tenga 2, 3 o 4 bautismos, y no le han invocado su nombre, el nombre de Jesucristo, usted no está bautizado como dice la Biblia. Amén. Y si a usted, hermano, lo bautizó un pentecostal, un pastor pentecostal, y no le invocó el nombre, le aconsejo que se haga bautizar otra vez. Amén. ¿Por qué? Porque no lleva el nombre. De este dan testimonio todos los profetas. Todos los que en él creyeren van a recibir el perdón de pecados por su nombre. Amén. Hermano, qué importante que el perdón de los pecados se recibe a través del nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos la tercera parte de cómo es que una persona debe de hacerse bautizar. Gloria a Dios. Y debe de hacerse bautizar es en el nombre de Jesucristo. Por último, el bautismo es el sello de su nombre. ¿Qué opinan ustedes? El bautismo es el sello. Amén. Ustedes han llegado a comprar arroz muchas veces, ¿cierto? Y ustedes van allá al supermercado y mira, a ver, me llevo ¿ese qué es? Roa. No, el Diana. Bueno, pero llega uno y se encuentra una bolsita y no dice nada. Transparente, no dice nada. ¿Y este qué? ¿Este a quién le pertenece? ¿Qué tipo de arroz? ¿Es bueno o es malo? ¿Esto qué? Pues hagamos esta comparación, que nosotros somos sellados con el sello de ¿qué? De su nombre. Oigan eso. Entonces, ¿qué significa más el bautismo? Significa un sello. Amén. ¿Y sabe qué dice el Señor de ese sello? ¿Sabe qué dice Pablo? Dice, conoce el Señor a los que son suyos teniendo este sello. ¿Necesitamos el sello o no necesitamos? Amén. Necesitamos un sello para que nos identifique de quién somos. Porque hay creyentes que hoy creen en el Señor y no se saben ni de quién son, porque un día están en una doctrina, otros en otra, un día en una iglesia, otros en otra, un día están en el mundo y otro día están en la iglesia y no se saben de quién es ese creyente.
Pero qué bonito que hoy aquí conmigo hay un buen grupo que sí sabemos de quién somos y a quién le pertenecemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sabemos a quién le pertenecemos. ¿Por qué? Porque tenemos el sello. Amén. El sello de su nombre. Amén. Es que no tenemos cualquier sello. No, tenemos el sello de su nombre. Y conoce el Señor a los que son suyos teniendo este sello. Así que si no te has bautizado en el nombre de Jesús, no estás sellado. Necesita ese sello, una identificación. Y cada que los demonios lo vean y el mismo Satanás lo vean en cualquier parte, usted lleva el sello. ¿Y quién es este? El diablo dice, no, ese le pertenece a Jesús. Y hasta el mismo demonio le tiene miedo a los que están sellados. Qué importante uno bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Ustedes no creen que eso es como para uno andar así sacando pecho? Amén, amén, gloria a Dios, porque tenemos el sello de su nombre en nuestra vida. Amén. ¿Y sabe qué dice desde el Antiguo Testamento el salmista? Mire, dice, y les pondré en alto. Oiga, les pondré en alto. ¿Por cuanto qué? Por cuanto ha conocido mi nombre. Mire la importancia de ser sellados con el nombre. Nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo Jesús. Seguimos a Jesús. Tenemos el sello de su nombre. Bautizados en su nombre. Gloria a Dios. Y le pertenecemos a Él de un todo. Gloria a Dios. Es que el nombre es lo más maravilloso que hay. Porque el mismo Lucas escribe muy seguramente lo que dijo Pedro y dice, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. Entonces resulta de que una persona que se bautiza por los muertos, que se bautiza en cualquier otros títulos, en cualquier otra cosa, nos da un poco de vergüenza decirles así como tan de frente, pero hay que decirles la verdad, no están bautizados con el bautismo apostólico. Lo que encontramos en Mateo 28:19, Mateo 28:19, allí encontramos un texto donde el bautismo de la mayoría de doctrinas del mundo están fundamentados en él. Ustedes miran, los señores testigos de Jehová bautizan así, toda iglesia trinitaria, toda iglesia católica bautizan, dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y dice, bautizándolos, ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No me vayan a quitar el texto un momento mientras hablamos de él. Miremos entonces que por eso la gente dice, mire que el bautismo mío sí es bíblico. Mire, pero vamos a examinar varias cosas de este texto. Vamos a examinar. En primer lugar, aquí lo que dice el mismo Señor es bautizándolos, y dice en el nombre. ¿Ustedes encuentran algún plural ahí? ¿Cuántos plurales hay ahí? En él es un singular. Él. Si dijera en los, sí sería un plural. Pero aquí no dice en los. Ahora sigue diciendo en el nombre. Si tuviera una S, entonces sí sería un plural. No, ahí todavía sigue diciendo, sigue siendo un singular. Entonces, ¿cuál es la fórmula aquí? Es en el
nombre, no dice nombres. ¿Y cuál es la fórmula que leímos ahora de Hechos 2:38? No es la misma. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, y vuelve y repite, en el nombre, pero allá sí lo repitió, allá se dijo cuál era el nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces sigamos examinando el texto. Mire, ya tenemos en cuenta que no hay plural, sino que hay un singular. Ahora sigue diciendo, dice en el nombre del Padre y, tenga mucho cuidado con esa y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben qué es esa I? Esa I es una preposición. Los muchachos del colegio saben de las preposiciones. ¿Y cómo les parece que las preposiciones, que yo me acuerde, no sé si cambié ya alguna después de tantos años, pero son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta? Es decir, una cantidad de preposiciones, y las preposiciones van en intermedio. Aquí está en intermedio. La I es una preposición. Cuando la Biblia la escribieron, ¿cómo les parece que no existían las preposiciones? No existían. Y les digo, ¿qué más no existían? Las vocales. Esto era complejo. O sea que para escribir Dios se colocaba la D y la S, porque no existían las vocales. Las preposiciones no existían, y cuando existieron se las colocaron. O sea que el que le colocó la I había podido colocarle la O, porque también es una preposición. Entonces cambiémosle la I por la O. ¿Cómo dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, o del Hijo, o del Espíritu Santo. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es, vea, vayan y bauticen en el nombre que tenga el Padre, en el nombre que tenga el Hijo, o en el nombre que tenga el Espíritu Santo. Ya lo vamos entendiendo, ¿cierto? Ahora entonces vamos a averiguar, bueno, ¿y cuál es el nombre del Padre? Para saber entonces cómo vamos a bautizar. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, es que yo y el Padre, uno. Entonces el nombre del Padre, ¿cuál es? Jesús. El nombre del Padre es Jesús. Jesús vino diciendo, mire, Jesús vino y dijo, yo vine no en mi propio nombre, sino en el nombre de mi Padre. ¿Y cómo es? Lean los evangelios y díganme cuál nombre dijo él que era el del Padre. No, él vino en su nombre, que es Jesús. O sea que el nombre del Padre es Jesús. ¿Y qué dice Isaías? Y dice, y llamará su nombre. ¿Al nombre de quién? Del bebé que nacería de María. ¿Y llamará su nombre cómo? Llamará su nombre, 5 atributos: admirable, consejero, Padre eterno, Dios eterno, Padre eterno y príncipe de paz. El niño se llamaría ¿cómo? Padre eterno. O sea que el niño, Jesús, es el Padre. En el Evangelio según Juan, Jesús se iba a ir y les dijo, estén tranquilos que yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? ¿El hermano mayor? El Padre. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Padre. Amén. Es el Padre. Entonces aquí dice, bauticen en el nombre del Padre. Ah, yo estoy bautizado en el nombre del Padre, que es Jesús. O del Hijo. ¿Y qué nombre le pusieron al Hijo? Jesús. ¿Estamos bien o no estamos bien? Y luego termina diciendo, y del Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuál es el nombre que le pusieron al Espíritu Santo?
ustedes miran que Pablo escribe a los corintios y dice, porque el Señor es el Espíritu. Oigan eso. Primero hay un texto que dice, Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Y luego dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos bautizamos en 3 títulos. En el nombre que tiene el Padre, en el nombre que tiene el Hijo y en el nombre que tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Alguien está entendiendo la palabra en esta mañana. Pero mire, ya para terminar, hermanos, se me queda cortico todo esto, pero mire, ya para terminar, ¿cómo les parece que el texto dice es en el nombre, no en los títulos, no en los atributos? Y yo sé que aquí conmigo hay muchos hermanos que se van a identificar igual que yo. ¿Cómo les parece que yo soy padre? Yo soy padre. Tengo 2 hijitos, así que soy padre. Pero yo también soy hijo. Yo soy hijo, tengo aún con vida a mis padres. Y yo tengo un espíritu de vida que me hace correr, gritar y llorar y mover. Entonces yo soy padre, yo soy hijo y tengo espíritu de vida en mi vida. ¿Cuántas personas soy yo? ¿Y cuántos nombres tengo yo? Queda muy claro, ¿cierto? El bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bueno que en este día hubiéramos podido entender, los que no han entendido, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y a los amigos que no se han bautizado, qué bueno que hoy tomaran una decisión, y la decisión es de bautizarse como dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Alguien quiere estar de pie y agradecerle a Dios? Vamos a estar de pie y vamos a decirle: Señor, gracias por esta doctrina. ¿Qué opinan ustedes de esta doctrina, hermanos? ¿Está conforme a la Biblia o no? Amén. No coma cuento, coma Biblia. Amén. No coma cuento, créale a lo que dice la Biblia. Y yo sé que si los amigos hoy le creen a lo que dice la Biblia, yo sé que hoy saldrán de aquí inquietos para ir a pensar ¿qué? A pensar, bueno, ¿y cuándo será que me voy a ser bautizado? Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a darle gracias al Señor. A ver, iglesia del Señor, ora al Señor. Padre mío, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Dios mío, por tus bondades. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Dios mío, por esta doctrina que nos has enseñado, una doctrina maravillosa. Gracias por habernos permitido bautizarnos en tu santísimo nombre, Señor. Gracias, Dios del cielo, por esta iglesia que recibe tu palabra. Y gracias por los amigos que hoy están aquí, Dios mío, recibiendo tu palabra divina. Aleluya.